Buenas tardes. Linda tarde para ver imágenes de riñón, ¿no? Está frío, está feo. Bueno, vamos a continuar con el viaje que empezamos la charla anterior. Vamos a ver un poco de TC, resonancia en la valoración de la patología renal. Vamos a hacer hincapié en la caracterización de las masas renales, todo aquello que no dijimos cuando hablamos de la tomografía y de los quistes. Vamos a tratar de expresarlo hoy. Vamos a poner algunos diagnósticos diferenciales, vamos a tener un caso problema y vamos a ver si llegamos a hablar algo sobre nefropatía inducida por medios de contraste. Veremos si nos da el tiempo. Empezamos. ¿Cuál es el objetivo de la imagenología cuando nosotros en general evaluamos la patología renal, pero particularmente cuando sospechamos una lesión? La primera cuestión es tratar de ver para qué nos sirven las imágenes. En el primero de los casos lo que vamos a tratar de ver es si podemos diferenciar lo que es una masa de lo que es una pseudomasa. Hay determinadas lesiones que imagenológicamente pueden dar el aspecto de un tumor y sin embargo no serlo. El segundo gran objetivo que nosotros como imagenólogos perseguimos es tratar de diferenciar si una imagen es quística o es sólida. Esto ya lo habíamos visto la semana anterior cuando hablamos de ecografía y veíamos la caracterización que nos permite hacer la ecografía de las paredes de los quistes, la presencia de microcirculación y la clasificación de Bosniak la habíamos visto también en relación a poder estratificar estas lesiones. Vamos a buscar, si podemos, criterios que nos sugieran comportamiento agresivo en una determinada lesión. Nosotros es muy rara la posibilidad que tengamos de hacer un diagnóstico histológico. Nosotros podemos hacer una aproximación visual y estadística a un diagnóstico, pero no podemos hacer el diagnóstico de certeza. Entonces, tenemos que buscar criterios que nos permitan hacer una diferenciación de lesiones potencialmente agresivas de aquellas que no lo son. Y vamos a ver si vemos algunos criterios de estadificación para las lesiones renales. Todos los estudios imagenológicos que ustedes quieran han pasado en la caracterización de la enfermedad renal. Algunos ya, por supuesto, han caído en el baúl de la historia, como la radiología convencional, las angiografías por punción directa y otros que vamos a ver ahora brevemente, pero simplemente para que ustedes tengan idea de que no llegamos acá en un día. Vamos a hacer hincapié en el día de hoy en la TC y la resonancia y vamos a dejar la imagenología funcional para otra oportunidad porque no nos va a alcanzar. Entonces, los primeros exámenes que se hicieron los hicieron los urólogos. Hicieron pielografías ascendentes para la caracterización retrógrada de la vía biliar, luego se desarrolló el urograma excretor, y entre las cosas que nosotros podíamos diferenciar cuando hacíamos un urograma excretor era la... Entonces, en la imagen que está a vuestra izquierda, la primera, lo que ustedes van a ver es una visión amplificada de un muy viejo urograma excretor donde se ve separación de los cálices superior y medio por la presencia de una lesión en ese lugar. Entonces vemos aquí la separación que genera una formación sobre los dos grupos caliciales. La inferencia de la presencia de una masa que nosotros podíamos hacer era indirecta y en el mejor de los casos lo que podíamos llegar a ver era si esa masa era calcificada, ¿no? En algún principio la presencia de calcificaciones se asociaba a lesiones benignas y eso posteriormente se vio que no era así. Y después una pequeña argucia que se utilizaba para poder determinar la localización de una lesión era lo que se conocía como tomografía lineal, que era una especie de radiografía que se sacaba con movimiento sinérgico de la placa y el tubo y que permitía borrar visualmente las estructuras anteriores y posteriores al punto de interés y de esa manera poder determinar si una lesión estaba al lado de o pertenecía a, o sea, tenía como órgano de origen el riñón. Otras cosas que afortunadamente se han abandonado hace mucho tiempo son estudios un poco cruentos como la neumopeligrafía. La neumopeligrafía consistía en introducir un trocar en el ráfeano coxígeo e introducir 50 centímetros cúbicos de aire ambiente en el retroperitoneo de modo tal de disecarlo y poder ver si, gracias al hemoperitoneo, la presencia de lesiones en la suprarrenal o en el polo superior de los riñones. Un estudio cruento, doloroso y que afortunadamente ha quedado en el arcón de la historia. Las ortografías por punción directa fueron un paso muy interesante. Fíjense, aquí hay una punción directa de la aorta abdominal para permitir ver la caracterización de una lesión en el polo superior del riñón que cuenta con una arteria polar accesoria. Afortunadamente ya con la arteriografía por técnica de Seldinger y ahora con las angio-TC, esto ya es historia. Sí, pero esencialmente las distintas fases de la arteriografía los que nos iban a permitir ver eran áreas de hipovascularización o distorsión del árbol vascular con pools de vascularización tardía y a veces áreas de acúmulo hemático producto de conexiones arteriovenosas intratumorales como pasa por ejemplo en las angiomiolipomas. Por supuesto no daba especificidad pero era un elemento más.
Ya habíamos visto la ecografía esencialmente nos va a permitir, además de caracterizar junto al lecho del paciente la patología renal, esencialmente diferenciar aquellas lesiones que son sólidas, ¿sí?, de aquellas que pueden ser líquidas. La lesión que ustedes tienen sobre su derecha tiene la característica de tener una sombra acústica posterior. La presencia de sombra acústica posterior indica que hay calcio en la lesión y que ese calcio impide, ¿sí?, una buena transmisión del sonido por detrás de la lesión. En este caso, y afuera de comparar, vemos que esta lesión, que tiene un componente sólido central y tiene varias imágenes quísticas periféricas, contrariamente a la que se encuentra de este lado, tiene refuerzo acústico posterior. Quiere decir que la lesión, o sea, me permite ver mejor los tejidos que se encuentran por detrás de ella, probablemente porque tiene alto contenido líquido. Esta lesión tiene algunas imágenes quísticas y seguramente no contiene calcio, ¿sí? Ustedes ya han recibido una ponencia sobre tomografía, si yo no estoy equivocado, una ponencia sobre tomografía multifásica. Vamos a hacer algo muy rápido. Nosotros con los tomógrafos multicorte tenemos la posibilidad de evaluar el tránsito de una determinada cantidad de medio de contraste a lo largo del tiempo y ver cómo los órganos manejan ese contraste y de esa manera obtener distintos patrones de tinción. Aquí en esta diapo lo que nosotros vamos a ver es un paciente con una recidiva de un tumor renal en el lecho, en la celda renal izquierda, ¿sí?, donde vemos la ausencia del riñón izquierdo y todo este tejido heterogéneo con presencia de calcificaciones. Y lo que vemos acá es lo que conocemos como fase córtico-medular. En la fase córtico-medular, que es una adquisición que se hace aproximadamente a los 35-40 segundos de haber administrado el contraste endovenoso, nosotros tenemos una opacificación de la aorta, una menor opacificación de la vena cava y podemos diferenciar lo que es la corteza de la médula del sistema colector renal. Y aquí vemos una clásica pseudolesión que es una columna de Bertin, es una pirámide hipertrófica que hace que pueda aparecer un tumor renal en la ecografía. Cuando nosotros vemos el patrón de vascularización, vemos que el patrón de vascularización sigue el del parénquima renal normal. Entonces, la fase siguiente, que se hace con el mismo bolo, pero se adquiere otro corte a los más o menos 60-70 segundos, lo que nosotros vemos es una homogeneización del riñón, ¿sí?, y vemos la pérdida de la diferenciación entre corteza y médula, ¿sí? A esta fase se la denomina nefrográfica y es particularmente la que tiene mayor sensibilidad para la detección de tumores sólidos. Entonces, toda vez que nosotros hagamos una tomografía con contraste para evaluar riñón, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos una valoración multifásica. Vamos a necesitar una valoración sin contraste, una fase córtico-medular, una fase nefrográfica y deseablemente una fase uroexcretoria, que aquí no está ilustrada. Esta fase Usted tiene que pensar que la radiación acumulada por cada tomografía de abdomen y pelvis que nosotros realizamos equivale aproximadamente a 2 años de exposición cósmica, ¿sí? Vale decir que nosotros tenemos que tener en mente y tenemos que tener un buen diálogo con nuestro imagenólogo de confianza para decirle, muchachos, bajen un poco la exposición y tratemos de optimizar los protocolos para que la radiación acumulada no exceda el máximo deseable. Pero en la valoración de las lesiones renales, el estudio multifásico es mandatorio. Por supuesto, las reconstrucciones isotrópicas, el voxel isotrópico, esto es, la adquisición de un voxel que tiene 3 medidas, las 3 medidas en el espacio son equivalentes, nos permite hacer reconstrucciones en el plano que nosotros querramos con una sola adquisición. ¿Sí? Vale decir, agarramos el pool de datos, lo procesamos y lo cambiamos de plano como nosotros queremos. Esto ha revolucionado la forma de ver las imágenes. En este caso es el mismo estudio que el anterior, donde vemos del lado izquierdo todo este tejido en la celda renal que muestra un realce muy intenso luego de la administración de contraste endovenoso que no se modifica en la fase nefrográfica. Este hallazgo en un paciente nefrectomizado es consistente con residuo locorregional, ¿sí? Entonces, toda vez que nosotros queremos valorar la dinámica circulatoria del riñón, toda vez que nosotros queremos diferenciar corteza de médula, toda vez que nosotros querramos caracterizar la excreción, tenemos que utilizar contraste endovenoso. Lo podemos hacer por tomografía o lo podemos hacer por resonancia. La resonancia va a tener tiene muchas secuencias. Las secuencias que a lo que nosotros llamamos secuencias son
imágenes obtenidas con ciertos parámetros de visualización. Imagínense que ustedes tuvieran, lo que les voy a contar es algo de una persona de edad como yo, pero en una época en las plazas se solían vender unos juegos que eran una especie de tarjetitas en los cuales uno tenía que montar una especie de imagen final. Entonces empezaba montando el cuadrito, después ponía el fondo, después ponía una casita y al final le quedaba algo más o menos como un cuadro con una casita de una persona. Bueno, la resonancia es más o menos parecida. Para poder estudiar en una resonancia nosotros tenemos que ponderar todas las secuencias porque cada una de ellas nos da una información diferente. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a la resonancia? Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, una de las primeras cuestiones que nosotros tenemos que pensar es que el líquido, los líquidos estáticos son los que nos van a dar la pauta de la secuencia en la que nosotros estamos manejándonos. Entonces vamos a buscar líquidos estáticos, vamos a buscar la vesícula y vamos a buscar el líquido cefalorraquídeo. Si el líquido vesicular, la bilis, y el líquido cefalorraquídeo son blancos, yo puedo estar razonablemente seguro de que estoy hablando de una secuencia ponderada en T2. ¿Por qué son importantes las secuencias ponderadas en T2? Porque muestran alteraciones en la permeabilidad vascular. Y la mayoría de las enfermedades cursan con alteraciones de la permeabilidad vascular. Con edema, con distorsión de los vasos, con aumento de la señal por extravasación. Entonces esa va a ser nuestra secuencia madre. Las secuencias ponderadas en T1 nos van a dar mayor detalle anatómico, las podemos reconocer porque los líquidos estáticos, particularmente el líquido cefalorraquídeo, es hipointenso, la vesícula guardan el T1 porque les puede pasar esto, que tengan una señal diferente según sea el decúbito, y esto es por la presencia de microlitiasis o barro vesicular. Pero esencialmente, la URO-RM utiliza este recurso de la hiperintensidad de señal en el T2 para valorar los líquidos estáticos en el sistema colector. Entonces, lo que ustedes ven aquí son dos imágenes adquiridas en T2, en plano coronal, en una resonancia, ¿sí? Sin contraste endovenoso, con una ectasia bilateral de los sistemas colectores y de los uréteres. ¿Sí? Acá no ponemos contraste, acá no estamos valorando la excreción, estamos valorando la anatomía. Y la anatomía nos dice que los sistemas colectores están dilatados. Cuando nosotros agarramos este pool de imágenes obtenidas en T2 y lo reconstruimos con un algoritmo que se llama máxima intensidad de proyección, o MIP, nos da una suerte de tridimensionalización de las imágenes y podemos ver los uréteres en toda su extensión, en este caso con una dilatación pielocalicial severa secundaria a un reflujo vesicoureteral grado 4. Estoy tirando el micrófono. ¿Sí? Lo que nosotros no logramos ver, ¿sí?, es si estos riñones funcionan, porque para ello deberemos utilizar contraste endovenoso, lo mismo que en la TC. La ventaja, ¿sí?, es que al no utilizar radiaciones ionizantes nosotros podemos hacer N adquisiciones en el tiempo y de esa manera valorar cómo el contraste se va moviendo desde el pool vascular hasta la orina. Entonces, con una cantidad de contraste que no excede los 0,5 mililitros kilo peso de paciente de un quelato de gadolinio, nosotros podemos obtener una fase arterial, donde podemos ver muy bien la presencia de las arterias renales, una fase corticomedular que va progresando lentamente y va llenando los grupos caliciales, ¿sí?, hasta opacificar la pelvis, luego los uréteres y luego la vejiga. Esto se hace en apenas 5 minutos. ¿Sí? Por supuesto que es caro, por supuesto que no siempre está disponible y por supuesto que requerirá que el paciente colabore porque son estudios un poco más largos que la TC, pero son de muy buen rendimiento diagnóstico. Acá tenemos la comparación de dos secuencias. La que se encuentra sobre su izquierda es un T2 con saturación grasa. ¿Sí? Fíjense el tejido celular subcutáneo que es hipointenso, eso quiere decir que es graso. Los discos intervertebrales son jóvenes, por eso lucen hiperintensos, porque están bien hidratados. La médula ósea luce oscura porque es médula ósea amarilla, entonces no tiene edema, no tiene reemplazo medular ni médula ósea roja. ¿Y qué vemos? Una simetría en el volumen de los dos riñones. El riñón derecho es más pequeño que el izquierdo, ¿sí? El izquierdo parece un riñón bicariante y no hay ectasia de los sistemas colectores. Este es un T2 sin contraste. Cuando le ponemos contraste, vemos que el riñón derecho apenas excreta, no logramos ver opacificación de la pelvis y no vemos el uréter. Que no veamos el uréter no dilatado en resonancia no es nada, a veces cuesta bastante. Incluso, cuando ustedes quieren ver el uréter por angio-TC, hay algunas maniobras que hacemos nosotros, que es, por ejemplo, colocar al paciente en decúbito prono, ¿sí?, o colocar bolsas de arena, o colocar fajas para que la compresión haga que los uréteres se puedan ver.
Volviendo a la uroresonancia, esta es una secuencia ponderante 1 post-contraste. ¿Y qué vemos? Una duplicación de grupos caliciales, ¿sí? Quiere decir que este riñón no solo es grande, sino que tiene un doble sistema colector incompleto. O sea, tiene un sistema colector aquí, otro sistema colector aquí, y vemos un solo uréter, ¿sí? Entonces, las secuencias nos dan información complementaria. Por un lado, el T2 me da estructura, por el otro lado, el T1 me da funcionalidad en este caso, ¿sí? Otro ejemplo, en el primero de los casos, vamos a ver un riñón en herradura, ¿sí? En una fase arterial, un T1 con una fase arterial muy interesante, muy bien hecha, con una arteria renal pequeñita aquí, acá tenemos 2 arterias renales y vemos toda esta estructura vascularizada que cruza la línea media. Vemos en el T1 con contraste reconstruido, el riñón en herradura, el sistema calicial superior, el sistema calicial inferior, el sistema calicial derecho. O sea que tenemos un riñón en herradura con un doble sistema colector izquierdo incompleto, ¿sí? Y esto lo podemos hacer en más o menos 10 minutos. Vamos a volver, después de esta introducción a vuelo de cóndor sobre la uroresonancia, a cómo podemos aproximarnos nosotros a la valoración de una lesión sólida bien definida. Hay una definición del libro de Cura y Bastarrica, que es un libro que se llama Problemas en Radiología, que dice que es una lesión focal renal. Una lesión focal renal es una lesión bien definida, sólida, que puede diferenciarse del parénquima. Eso se llama lesión focal bien definida. Por supuesto, es una definición cuantitativa y tiene algunas aristas a cuestionar, pero esencialmente vamos a plantearnos algunas preguntas para poder abordarlo. Ya habíamos descartado que la lesión sea quística, eso lo vimos la semana pasada. Ahora tenemos una lesión sólida. ¿Y qué es lo primero que vamos a buscar? Grasa. Si tiene grasa, hay quien dice que automáticamente se lo puede pensar como un angiomiolipoma y nosotros tenemos que dejar de trabajar acá. Ese abordaje es erróneo. ¿Sí? Es un primer abordaje y tenemos que tomarlo con cuidado y después vamos a ver por qué. Pero asumamos que si tenemos una lesión focal con contenido graso, ¿sí? Lo más probable es que se trate de un angiomiolipoma. Si no la tuviera, ¿sí? Ahí empieza otra cuestión, porque tenemos que caracterizar cómo se porta esa lesión después que nosotros le ponemos contraste endovenoso para detectar si tiene vascularización. Y si tiene vascularización, prenderá nuestras alarmas. Si muestra captación de contraste, lo que vamos a tener que ver es cómo capta, ¿sí? Si capta mucho y en qué fase, cuánto capta y en qué fase. ¿Sí? No es lo mismo que capte en la fase tardía que capte en la fase temprana. Y no es lo mismo que capte más que el riñón que capte menos. ¿Esto nos va a permitir hacer un diagnóstico histológico? No. No, olvídense. Pero ¿qué pasa? Se ha visto que ciertos tipos tumorales, que ciertos tipos histológicos se comportan de una manera determinada con mayor frecuencia. Entonces, los carcinomas de células renales en general son tumores hipervascularizados, pero todos los carcinomas de células renales, no, los de células claras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cromófobo tiene un realce NE y el papilar no tiene casi realce, con lo cual voy a tener una lesión sólida, no vascularizada, pero con poco realce. Después hay un tipo particular de realce que es raro, ¿sí? Pero que tampoco es patognomónico porque se ve en un 45% de las lesiones, que es el realce del oncocitoma. El oncocitoma, ya vamos a ver después, es un tumor que tiene un patrón muy particular y que nos permite meterlo en otra bolsa. Después, si tiene poco realce, tendremos que ver si esa lesión focal es un angiomiolipoma pobre en lípidos o no. ¿Y cómo podemos diferenciar nosotros un angiomiolipoma pobre en lípidos si habíamos dicho acá que si tenía grasa era un angiomiolipoma? Bueno, justamente porque lucen un poquitito diferente. Los angiomiolipomas pobres en lípidos tienen baja intensidad de señal en el T2 y tienen poco realce, ¿sí? Entonces, a todo esto lo que le vamos a sumar en la resonancia es la secuencia de difusión. La secuencia de difusión lo que representa es la movilidad, el movimiento browniano de las moléculas de agua en el espacio extracelular, ¿sí? Cualquier cosa que ocupe el espacio extracelular va a hacer que el agua se mueva menos. Si el agua se mueva menos, me va a dar señal. Y si tiene señal, va a brillar. Los tumores hipercelulares, como el carcinoma de células renales, específicamente tienen una restricción alta a diferencia del resto. Entonces, con esto nosotros podemos hacer más o menos una estratificación de las lesiones. Otra aproximación es la aproximación pelota poroto, pelota frijol,
o como quieran llamarlo, ¿sí? Que es, la aproximación pelota es la lesión que crece como una pelota pegada al riñón. ¿Sí? Y estos son característicos: el carcinoma de células claras, el angiomiolipoma, las metástasis, los oncocitomas, algunas presentaciones del linfoma. Y la presentación poroto representa aquellas lesiones que tienen un patrón infiltrativo, las que tienen un patrón de extensión transrenal, la afectación difusa por parte de los linfomas, la afectación difusa por parte de las metástasis. Es un poco más difícil. Y lo que este abordaje se asocia a un tipo de score que se denomina score renal, que lo vamos a mencionar solamente, que habla de las lesiones y de la accesibilidad quirúrgica. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es decirle a los cirujanos si una lesión es compleja a la hora para poder abordarlo o no, y para eso vamos a tomar varias cosas: la distancia que existe hacia los grupos colectores, la distancia que existe hacia los vehículos vasculares, el tamaño de la lesión, si cruza las líneas polares, o sea, las líneas que dividen, ¿sí?, los polos de los riñones, y en base a eso se realiza un score que nos va a permitir establecer si una lesión tiene riesgo bajo, alto o moderado al ser operada. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Otra forma de abordar las lesiones: la primera es descartamos las lesiones quísticas, ¿sí? Las lesiones quísticas las vamos a caracterizar por la clasificación de Wozniak. Vamos a las otras. Tenemos la lesión bien definida, ¿sí?, que la podemos identificar la podemos individualizar del parénquima circundante, y la lesión difusa, la cual no es fácil de delimitar, tiene un aspecto infiltrativo, uno no le encuentra bien los límites. Y si es una lesión sólida, vascularizada, bien definida, lo primero que vamos a pensar es que si no tiene grasa, es un angiomiolipoma pobre en lípidos, o un oncocitoma, o un carcinoma de células renales, por lo cual deberemos buscar la grasa y la difusión en rezo. Y el patrón infiltrativo, como habíamos visto la semana pasada, vamos a tener que hacer una divisoria de aguas entre el paciente oncológico y el paciente no oncológico. En el paciente oncológico pensaremos primero en metástasis, en el no oncológico lo primero en linfoma, sobre todo cuando la afectación es bilateral. Hay algunas otras condiciones, pero estas son las más probables. Me voy a romper la cabeza con el micrófono. ¿Qué es realce? Cuando nosotros hablamos de realce, tenemos que saber qué es realce. Nosotros a veces confiamos muchas veces en nuestro ojo, pero la utilización cualitativa de nuestra visión es contraintuitiva muchas veces. A veces nosotros vemos cosas que no son reales. Entonces, ¿cómo hacemos para cuantificarlo? Bueno, muy bien. La medida en la que un tejido capta, ¿sí?, el contraste, o la medida en que un tejido capta o atenúa un haz de rayos, se puede poner en una unidad que se denomina unidad Hounsfield, ¿sí?, en homenaje a Gottfried Hounsfield, el ingeniero de EMI que desarrolló la TC. Entonces, cuando yo pongo contraste en una lesión vascularizada, el haz de rayos es más atenuado. La lesión, si es vascularizada, entre comillas, absorbe más radiación de la que yo le pongo, ¿sí?, que una lesión no vascularizada. Quiere decir que el número de unidades Hounsfield va a ser mayor. ¿Cuánto mayor? Vamos a suponer que yo tengo una lesión en la cual le pongo lo que nosotros llamamos una región de interés, ¿sí?, y mide 10 unidades Hounsfield. 10 unidades Hounsfield es más o menos la densidad del líquido, ¿sí? ¿Cuántas unidades Hounsfield deberá realzar una lesión para que yo considere ese realce positivo? 20 unidades Hounsfield. Quiere decir que si en el precontraste mide 5, para que yo diga que la lesión tiene realce significativo, tiene que tener más de 25. ¿Sí? Porque tiene que tener más de 20 unidades Hounsfield post-contraste en el mismo lugar, ¿sí? Hay quien lleva esa ventana a 15 unidades Hounsfield porque en TC se da un fenómeno que se llama pseudo-realce, ¿sí?, que es una cuestión muy técnica, pero que a veces puede llevar a confusión en estas lesiones. Pero cuando ustedes escuchen que una lesión realza, tienen que asumir que vuestro radiólogo de confianza ha medido esa lesión con respecto al estudio sin contraste y ha visto que tiene más de 20 unidades de realce. Entonces, en una aproximación muy grande, en un vuelo muy, muy, muy grande y con muchos tipos histológicos más,
Podemos decir que tenemos dos grandes grupos, los tumores benignos, que son el angiomiolipoma y el oncocitoma, los cuales ya vimos que podemos distinguir, y de los tumores malignos, el carcinoma de células renales en sus tres variedades más frecuentes, que son el de células claras, el papilar y el cromófobo, y después linfoma, habíamos visto afectación difusa y bilateral, las metástasis y el carcinoma de células transicionales, que hoy no lo vamos a tocar porque se nos va, esperemos poder tocarlo en otra oportunidad. Entonces, ¿qué vamos a poder decir nosotros si una lesión tiene criterios de comportamiento benigno maligno, si tiene o no tejido graso, si tiene probablemente células renales, si son primarios o secundarios? Y vamos a ver qué más. Vamos a estudiar el angiomiolipoma. El angiomiolipoma es un tumor derivado de las células musculares lisas, constituye del 1 al 3% de los tumores renales y tiene la particularidad de tener grasa, ¿sí? Siempre no, existen por lo menos tres variantes: el rico en lípidos, el pobre en lípidos y el epiteloide, que es nada en lípidos, ¿sí? Y tiene dos asociaciones importantes, que son la enfermedad de Bourneville o esclerosis tuberosa, donde existe la angiomiolipomatosis múltiple, y ahí en estos pacientes se dan estas lesiones grandes, en las cuales nosotros tenemos que hacer una vigilancia activa en aquellas lesiones que miden más de 4 centímetros, porque tienen riesgo de sangrado, porque al ser células derivadas del músculo liso, producen aneurismas intralesionales que tienen el sangrado, y este sangrado está relacionado con el tamaño. En la TC, la característica esencial de la presencia de se detectan como tumores en estadio T1, ¿sí? Y esa detección precoz, como decíamos antes, tiene mucho que ver con el avance de las imágenes seccionales. Si nosotros hacemos una correlación entre la incidencia de tumores renales con respecto a la realización de estudios tomográficos, vamos a ver que ambas curvas han aumentado en forma paralela a lo largo del tiempo. Lo que no se ha modificado es la sobrevida de estas lesiones, aparentemente. Quiere decir que eso pone en tela de juicio los programas de tamizaje que se empezaron a hacer con esto. Entonces, como decíamos hace un ratito, esto nos lleva a otro capítulo muy interesante, que es el de los incidentalomas y qué hacemos con estas lesiones y cómo las seguimos y cómo nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo se ve un carcinoma de células renales? Como una lesión focal que muestra una vascularización importante en la fase corticomedular, con áreas excéntricas que muestran menor realce, que pueden corresponder a zonas de transformación quística o de necrosis, ¿sí? que no se homogeneizan en las fases más tardías con respecto al riñón. Fíjense que aquí el riñón sigue teñido y acá no hay una homogeneización con respecto al resto del parénquima. Este es el tipo clásico, el de variedad de células claras, y tiene este patrón de vascularización. En las fases más conspicuas para detectarlo, como vimos, son la corticomedular y la nefrográfica, depende del tipo de tumor. Fíjense en esto. Asumiendo que esto tiene un realce que supera las 20 unidades de Hounsfield, ¿sí? Vos tenés que los tumores papilares son tumores hipoatenuantes luego del contraste endovenoso, no tienen el mismo patrón que este. Uno tendería a pensar que son distintos y en realidad son variedades histológicas diferentes. El papilar es menos frecuente y realza menos. La variedad cromófoba suele ser más agresiva, suele distorsionar el parénquima renal, suele tener un componente líquido / necrótico más extenso y un componente sólido vascularizado más significativo. Sin embargo, esto, digamos, tampoco es categórico. ¿Cuáles son los criterios de comportamiento agresivo? Bueno, ya hemos visto algunos. Los septos gruesos y las áreas de engrosamiento mural con presencia realce. Ahora, tal vez alguno ya a esta hora haga una pregunta que es, bueno, ¿cómo lo diferencia un quiste Bosnia 4? Que era un quiste que tenía un componente sólido, vascularizado y tenía septos. Bueno, por el porcentaje. Se piensa que, bueno, se sostiene que cuando una lesión tiene menos de un 25% de componente sólido, ¿sí? Aún siendo aún teniendo presunción de malignidad, se lo interpreta como un quiste Bosnia 4. Cuando ese porcentaje sólido excede el 25% del volumen de la lesión, se lo considera como un carcinoma de células renales o un tumor con componente quístico. Simplemente una cuestión de abordaje. La variedad medular es una variedad muy rara de carcinoma de células renales, que tiene la particularidad de ser muy indefinida, que tiene la particularidad de invadir la pelvis renal con márgenes irregulares y un realce bastante heterogéneo pero escaso. O sea, no tiene el patrón clásico del carcinoma de células renales, ¿sí?
En la resonancia magnética lo primero que teníamos que ver era que no tuviera grasa, ¿sí? Entonces vamos a ver una lesión focal con un área de mayor intensidad de señal sobre su sector anterior, menor sobre el posterior y que en la secuencia fuera de fase no muestra caída de señal. ¿Qué puedo decir yo? Que es una lesión sólida sin contenido graso. Microscópico, intracitoplasmático, que no es un angiomiolipoma rico en lípidos. ¿Sí? Veremos qué es. La utilización de contraste endovenoso en la resonancia para caracterización de tumores renales sigue el mismo patrón que la TC. Nosotros vamos a necesitar una valoración multifásica, la podemos hacer perfectamente igual, y las secuencias que nosotros utilizamos en la resonancia para utilizar el contraste, son las secuencias ponderadas en T1. Siempre, cuando ustedes vean contraste, buscan una secuencia ponderada en T1. Esto es una lesión renal que atraviesa ambos polos, ¿sí? Ambas líneas polares, con lo cual le da un valor del score renal del que hablamos antes bastante alto, con una región sólida marginal y una zona líquida central de aspecto irregular. O sea, claramente esto no es quístico, claramente estas imágenes hiperintensas probablemente reflejen septos intralesionales. Y cuando se le pone contraste endovenoso, y esto está en una fase córtico-medular renal, ves que la lesión tiene vasos supernumerarios, que tiene dilataciones vasculares intralesionales, que esta zona que acá parecía quística, acá vemos que no se vasculariza, con lo cual la presumimos como necrótica también, lo cual es el aspecto clásico del carcinoma de células renales. Pero claro, este es uno de las metidas de pata que nosotros tenemos que evitar siempre, y es ¿qué pasa con el resto de las lesiones que contienen grasa? ¿Hay lesiones grasas que no sean angiomiolipomas? Sí, principalmente el carcinoma de células renales con contenido graso. A veces es el mismo tumor que tiene grasa, ¿sí?, dentro del mismo, o a veces es el tumor que encarcera parte de la grasa del seno renal, ¿sí? Pero en cualquier caso sería una lesión con contenido graso. Entonces, ¿debiéramos quedarnos tranquilos? No, debiéramos ver si tiene un patrón de realce normal, debiéramos ver si restringe en difusión. Los angiomiolipomas habitualmente no restringen en difusión. Dos patrones muy interesantes, que son los patrones de afectación difusa. Hay un tipo de patrón que es la diseminación transparenquimatosa a través de los linfáticos y de la circulación venosa colateral intrarrenal, que lo que hace es, uno no logra ver una lesión tumoral, sin embargo ve todo un riñón infiltrado, ¿sí?, con presencia de ectasias vasculares pedilares. Este es un caso bastante antiguo de la bibliografía, y yo no he visto ningún caso propio de diseminación intrarrenal de carcinoma de células renales. Los que vi son por bibliografía. De la misma bibliografía también están aquellas lesiones asociadas a vascularización de nodo y a la presencia de fístulas arteriovenosas intralesionales, ¿sí?, que se ven en este caso en una secuencia ponderada en T2, en la lesión que se encuentra en el riñón izquierdo, como estas imágenes serpiginosas que muestran vacío de señal. Esos son vasos dentro de la señal. Y acá vemos una vena renal muy grande pasando por delante de la aorta y todas las dilataciones vasculares asociadas al tumor, en este caso drenando a las venas paravertebrales izquierdas, ¿sí? Entonces, ya para ir tercio largo de la presentación, ¿qué pasa con las lesiones infiltrativas? Habíamos dicho antes que las lesiones no definidas, aquellas que infiltraban el riñón de manera irregular, con límites imprecisos, tenemos que asociarla en primer término a si el paciente era oncológico o no. Si el paciente no fuera oncológico, sí tenemos que ver la lateralidad. Si es unilateral, tenemos que ver si afecta a la corteza, en cuyo caso una de las sospechas es el carcinoma de células renales, pero si la afectación es córtico-medular, acá entran otras cosas que son la pielonefritis, las litiasis coraliformes, las presencias de abscesos, los tumores de células transicionales. Pero la parte más fácil es esta: cuando vos no tenés antecedentes y la afectación es bilateral, no hay muchos diagnósticos diferenciales, se imponen el linfoma y las metástasis. El linfoma casi en forma unívoca viene asociado con esplenomegalia y o ganglios en rango adenomegálico en retroperitoneo, no es excluyente. Y la presencia de metástasis, bueno, ahí ya es un problema. Los linfomas tienen algunas características particulares porque tienen por lo menos 5 patrones diferentes de presentación.
¿sí? Vamos a ver algunos. El primero es el patrón de afectación bilateral y difuso, en cuyo caso hay un aumento del tamaño de ambos riñones. Fíjense que acá estamos con tinción en aorta, con lo cual acá deberíamos tener una fase córtico-medular y no se ve corteza, no se ve médula, no se ve nada. Esto es una secuencia de difusión en donde vemos la hiperintensidad de señal por aumento de la celularidad en ambos riñones. Patrón de afectación renal bilateral y difuso en un linfoma no Hodgkin. Otro patrón es el patrón multifocal bilateral. Uno, en esta fase, que es una nefrográfica, te diría, vemos que no podemos diferenciar la corteza de la médula y vemos estas áreas hipodensas, córtico-medulares, ¿sí? Que cuando uno las ve del lado izquierdo dice, uy, parecen cuñas, parecen como abscesos, parece el nefrograma estriado de la pielonefritis, pero no. Sí, fíjense que acá adquieren un carácter más nodular, más irregular, y en este caso tiene también una litiasis asociada, ¿sí? Afectación multifocal en el caso de un linfoma. Y el linfoma también puede tener una afectación perirenal, o sea, desarrollarse entre la fascia pararrenal anterior y la posterior, encarcerando el riñón y semejando una colección perirenal. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Porque esta colección perirenal no es una colección, sino que son células y están vascularizadas, con lo cual le ponemos contraste y esto va a realzar con respecto a la adquisición sin contraste. Y acá tenemos un ganglio lateroaórtico en rango adenomegálico. En la ecografía vemos el polo inferior del riñón y adyacente al polo inferior del riñón esta semiluna hipoecogénica heterogénea que representa el tejido linfoideo perirenal. Otro patrón de extensión es el patrón retroperitoneo, o sea, a partir de una lesión renal, fíjense que es bien irregular, que no tiene límites bien definidos, que se extiende desde el seno, altera, ¿sí?, el contorno del riñón, trasciende la fascia pararrenal anterior y se extiende al espacio intercostal. Esta es otra afectación posible del linfoma. Y este es el aspecto clásico de las adenomegalias retroperitoneales que en el caso del linfoma habitualmente las vamos a buscar. Este es un signo clásico que es el signo de la aorta flotante. El signo de la aorta flotante representa la aorta desplazada hacia adelante y hacia medial por ganglios en topografía lateroaórtica e intercabo-aórtica, ¿sí? Esto es clásico de los procesos linfoproliferativos abdominales. Entonces no lloren, ¿sí?, pero todo lo que acabo de decir está volcado acá en resonancia. Entonces vamos a ver 2 o 3 rasgos típicos de las lesiones tumorales. Vamos a la primera dicotomización. Angiomiolipoma típico, ¿qué tiene? Grasa. ¿Pierde señal en la secuencia de saturación grasa? Y sí, porque es rico en lípidos, ¿sí? El pobre en grasa no va a tener esto, pero va a tener hipointensidad de señal en el T2. El oncocitoma tiene en menos del 50% el realce cicatrizal central, es más evidente en la fase corticomedular y como es un tumor poco celular, restringe menos que el carcinoma de células renales. Y después, acá es la parte donde está más difícil, que es la diferenciación del de células claras con las variedades cromófoba, papilar y medular, ¿sí?, en base a la intensidad de señal del T2. Puede ser hiperintenso el de células claras, pero los otros son hipointensos y acá vamos a tener que manejarlo esencialmente como una lesión sólida vascularizada, muchas veces indeterminada. Vamos a un caso. Sí. Bien. Caso número 1. Es el único caso, le puse 1, pero es el único. Lo que tenemos acá son 2 cortes de un mismo estudio tomográfico contrastado, ¿sí?, consecutivos, donde vemos los riñones en una fase córtico-medular tardía, nefrográfica precoz. Y ustedes, luego de la presentación que vimos hoy, van a tener que decirme cuál es su diagnóstico presuntivo de estas lesiones que ven acá. ¿Sí? ¿Listos? ¿La vieron bien? Bien. Las opciones son angiomiolipoma rico en lípidos en riñón izquierdo, ganglios en rango adenomegálico en retroperitoneo, un liposarcoma, un hematoma retroperitoneal o una fibrosis retroperitoneal. Todo clásico. Angiomiolipoma rico en lípidos, ¿quién levanta la mano? Nadie. No se juega nadie. Ganglios retroperitoneales en rango adenomegálico, menos de 10.
¿Liposarcoma? Nadie. ¿Hematoma retroperitoneal? ¿Fibrosis retroperitoneal? 3. La respuesta es fibrosis retroperitoneal. Hubiera sido lindo alucinarnos, pero vamos a ver por qué no lo es. Bien. En la fibrosis retroperitoneal, una de las cosas que pasa, y es clásico, es el patrón invertido al de la aorta flotante. En vez de flotar, la aorta se junta con el uréter y se junta con la vena cava, merced a la presencia de este tejido fibroso que en esta secuencia ponderada en T2 con saturación grasa luce hiperintenso. ¿Sí? Ese tejido hiperintenso, cuando le hacemos una secuencia de difusión, vemos que rodea a la aorta y rodea a la vena cava. Quiere decir que hay un tejido inflamatorio de alguna naturaleza que está juntando los vasos en ese lugar. Y cuando le ponemos contraste en la fase activa de la fibrosis retroperitoneal, ¿sí?, vemos que esta es la aorta y todo esto es un tejido fibroso que encarcera inclusive hasta la emergencia de la arteria mesentérica superior. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no es un angiomiolipoma del riñón izquierdo? Bueno, porque supuestamente la lesión del riñón izquierdo no tiene la atenuación del tejido adiposo ni subcutáneo ni intraabdominal, con lo cual para un angiomiolipoma pobre, rico en lípidos, ya lo descartamos, ¿sí? Acá vemos un caso de los que habíamos visto antes, ¿sí?, con un angiomiolipoma y los vasitos en su interior. ¿Por qué no es un conjunto de adenomegalias retroperitoneales? Bueno, porque en vez de generar una separación de la aorta de la vértebra y generar lo que denominamos el signo de la aorta flotante, la aorta está unida a la vena cava, que en este caso está acá, por todo este tejido que se encuentra alrededor. ¿Por qué no es un liposarcoma? Porque los liposarcomas son lesiones que contienen tejido, que contienen grasa, ¿sí?, pero además de contener grasa tienen un componente sólido, no adiposo, ¿sí?, y tienen calcificaciones irregulares, suelen ser lesiones mal delimitadas, ¿sí?, que afectan al retroperitoneo. A veces es difícil diferenciar una metástasis renal de un liposarcoma, de un angiomiolipoma rico en lípidos, de un carcinoma de células renales. Por eso el diagnóstico diferencial no es caprichoso. De hecho, hay un capítulo que es para darle al residente de cuarto, que es caracterización de las lesiones con contenido adiposo en retroperitoneo. Ese es tema de examen de cuarto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué no es un hematoma retroperitoneal? ¿Sí? Porque el hematoma retroperitoneal, más allá digamos, del contexto clínico y laboratorial, lo vamos a ver como una lesión, ¿sí?, mal definida, en este caso que desplaza el riñón hacia adelante, ¿sí?, empujando la fascia pararrenal anterior, ¿sí?, pero la característica central es de que ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a la segunda parte de la charla, que me quedan 3 minutos y lo voy a hacer en 4. ¿Sí? Vamos a tocar el tema de forma muy tangencial para no agotarlo, que es la lesión renal aguda post-contraste endovenoso. Es aquella lesión aguda que surge luego de la realización de estudios con utilización de contraste endovenoso. Habitualmente se asocia a la inyección de contraste intraarterial, ¿sí?, y particularmente en los estudios de cardiología intervencionista, en la colocación de stents, en los estudios de repermeabilización vascular, porque utilizan cantidades de contraste que exceden el volumen que habitualmente nosotros usamos. Lo recomendado es 4 mililitros kilo peso máximo para no superar los 300 mililitros totales, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos a aquella lesión aguda post-contraste endovenoso? A un aumento de la creatinina sérica de al menos 0.3 miligramos por decilitro en las 48 horas siguientes a la realización del estudio contrastado, o un aumento de la misma del 50% por encima del basal durante los siguientes 7 días, o una reducción del volumen urinario de 0.5 mililitros kilo hora durante 6 horas. Esta es la definición de la nefropatía inducida por contraste. La mayoría de ellas son autolimitadas y en general sí tienen que ver con, se asocian
a la estructura molecular de los medios de contraste. Históricamente los medios de contraste los podemos dividir en aquellos que son hiperosmolares, isoosmolares o hipoosmolares. Ustedes saben que la osmolaridad sanguínea depende del número de partículas. Entonces, los medios de contraste de alta osmolaridad eran monoméricos habitualmente y tenían tres sustituciones. Todos ellos son derivados de anillos bencénicos sustituidos y tienen tres moléculas de yodo, 3 átomos de yodo por molécula. Entonces teñían muy bien, eran maravillosos, pero la cantidad de reacciones adversas eran muy importantes. La evolución de los medios de contraste llevó a la obtención de medios de contraste hipoosmolares, en general son dímeros de estos núcleos bencénicos sustituidos, que pueden ser iónicos o no iónicos, o sea, por la sustitución de los grupos de los carbonos 1 en general. Entonces, acá tenemos algunos nombres comerciales, nombre de los fármacos, de la osmolaridad. El clásico es el amidotrizoato de hemoglobina o las sales de ácido diatrizoico. Los medios de baja osmolaridad, que son los más utilizados en la actualidad, que son el iotribidol, el iohexol, el iopamidol, el ioversol, el iomeprol y la iopromida. Y después están los hiposmolares, los mejores, que son los dímeros no iónicos, que es el ioxanol, y se ha visto que la lesión renal inducida por contraste es mucho más frecuente era mucho más frecuente con la utilización de los medios de contraste iónicos, ¿sí? Monoméricos. Ahora la inmensa mayoría de los estudios contrastados se hacen con los dímeros no iónicos. ¿Cuáles son las estrategias profilácticas que nosotros como imagenólogos recomendamos cuando hay que hacer un estudio contrastado? ¿Sí? Una cosa importante, ¿en quiénes se ve más la insuficiencia cardíaca? Bueno, la incidencia en la población general es menor al 1%. En pacientes con insuficiencia renal crónica puede subir hasta un 5 o un 10%, y cuando existen otras comorbilidades asociadas como la insuficiencia renal crónica más la diabetes puede llegar en algunas series hasta el 20 al 25% de episodios de daño renal agudo post-contraste. Dependerá también, entonces va a depender de 3 cosas esencialmente: del tipo de contraste, de la vía de administración y de la coexistencia de comorbilidades. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que nosotros recomendamos? Evitar la administración de contraste endovenoso. Esa es la primera. Aún así, no existe evidencia de peso que diga que nosotros tenemos que no hacer los estudios con contraste en caso de que sea necesario y que sea menester. Si fuera necesario y fuera menester, lo que se recomienda además es la suspensión de los fármacos nefrotóxicos como los AINES, la vancomicina, los aminoglucósidos, y desde 48 horas antes y someter al paciente a un plan de hidratación. Hay distintos planes, pero más o menos desde unas 6 horas previas a 6 horas posteriores a la administración de contraste. La utilización de N-acetilcisteína favorece disminuye la incidencia de esta patología, y por supuesto la utilización de técnicas depurativas extrarrenales como la hemodiálisis o la hemofiltración pueden ayudar a eliminar el contraste en pacientes con sospecha de nefropatía, pero esto no se utiliza en pacientes con insuficiencia renal crónica porque ya se sabe que la función renal está deteriorada. Pero esencialmente es bueno tratar de no hacer los estudios en forma no controlada y no ponderando esto. Hay algunos parámetros que se toman, como una disminución de la tasa de filtración glomerular de menos del 40%, para decir que no hay nada que hacer. Entre el 30 y el 60 se recomienda la hidratación previa, la administración de N-acetilcisteína y la suspensión de los fármacos, y cuando la tasa es mayor, directamente nosotros recomendamos la utilización de otra modalidad. Bueno, entonces acá está lo que les decía antes, que es variable según la población estudiada, de las medidas preventivas tomadas, del tipo y dosis de contraste, de su vía de administración y de las comorbilidades asociadas. Acá están los números de los que hablamos antes, y creo que con eso hemos dado por terminado nuestra presentación. Gracias.